Ok. Bienvenida María Alejandra Martín a nuestro club Tardes de Té con Ifigenia, que hemos estado leyendo con mucho agrado la novela de María Teresa de la Parra que cumple 100 años y pues quisimos entrevistar a alguien que como que está en nuestro imaginario colectivo como María Eugenia Alonso para que nos cuente su experiencia y nos está empezando a contar lo que significa esta novela en su vida. Bueno, nada más que digas eso, ya para mí es algo muy especial, pues, o sea, que la gente me recuerde por ese personaje tan grande de la literatura venezolana, ¿no? Sí, yo no había ni siquiera, me había propuesto ser actriz, había hecho algunas pequeñas cosas en publicidad porque tenía un vecino que trabajaba en una cuestión de publicidad, en una agencia. Entonces, bueno, él me decía, ¿no quieres ganarte un poquito de dinero extra? Entonces hice unos comerciales de champú y no sé qué cuánto. Y total, que leo en el periódico el anuncio de Iván, que puso un anuncio muy bello, muy sugerente, de una muñequita antigua, ¿no? Que por cierto era un comercial de medias panty de la época, ¿no? Voy a ver si se los consigo. Y decía, María Eugenia, sabemos que andas por ahí, eh, y más o menos una descripción de cómo él veía a su María Eugenia. Si andas por ahí, llámanos y concertemos una entrevista. Entonces, bueno, yo no tenía ninguna experiencia, pero me pareció tan sugerente y tan bella el llamado a esta audición. ¿Cómo era la eh, ¿Tú te acuerdas? ¿Aló? ¿Tú te Sí, acuerdas qué decía? ¿Cómo veía cómo la describió que tú te sentiste conectada? sí, sí, déjame buscárselos, a ver si se los puedo conseguir por aquí. Sí, decía María Eugenia, sabemos que estás por ahí, eh, y una descripción física, ¿no? De lo que él tenía más, que tienes, que eres muy joven y que em, nada, que estás, que te sientes, no recuerdo exactamente qué decía el aviso, pero era muy bello, muy sugerente. Entonces, yo llamé, pero de pura safrisquería, con 17 años. Ah, Yo tenía 17 años, sí. Hace 40 años. Estamos hablando de un evento de hace 40, sí. Eso fue en el 84. No, exactamente, hace 40 años fue que comenzó todo el proceso, ¿no? Entonces, después allí hice una primera, Iván me hizo una entrevista, me fui a la oficina de Iván y bueno, entré allí y con unas fotos que me tomó un novio que tenía en ese momento que hacía buenas fotos. Entonces me hizo las fotos que pedían, las envié y después me llamaron para la entrevista. Conversé un rato con Iván y me fui y después me llamaron para un callback y así fue hasta que, bueno, además tuve mucha suerte porque las audiciones eran que si con Adriano González León, con Cecilia Martínez, al último que conocí fue a Giancarlo Simancas y yo estaba muy impresionada porque Giancarlo podía ser el hombre más bello de este mundo. En ese momento yo era una muchachita y él era como el actor más bello de Venezuela, era una cosa impresionante, ¿no? Eh, y claro, le tenía pánico, ese, no ¿sabes? Esa cosa que era más bien como a la defensiva, pero él un caballero y de verdad que un gran compañero, me ayudó muchísimo a perder el miedo de, de, de la cámara, de las escenas, aunque yo no tenía mucho miedo a la cámara realmente, ¿no? Yo creo que yo era perfecta para ese personaje, más que ni siquiera como actriz, sino que era una muchacha, es lo mismo que es María Eugenia, ¿no? Una muchacha con ganas de comerse el mundo, que llega con mucha fuerza, con mucha juventud, belleza, ganas. Entonces, bueno, como que yo digo que eso, me levanté a toda esa oficina inmediatamente, y dijeron, esta es nuestra muchachita, y me decían así. Me acuerdo, además tuve mucha suerte también porque ese fue un equipo de gente increíble. Estaba César Bolívar en la dirección de fotografía, estaba Luis Brito, el fotógrafo, Luis Brito Gusano,
que murió hace varios años y después se convirtió en uno de mis grandes amigos. Yo todas mis obras de teatro, el fotógrafo era Luis Brito, imagínate tú, no solo Premio Nacional de Fotografía en otros tiempos, además, no en estos tiempos, en otros tiempos, ¿no? Donde esos méritos se, eh, eh, se obtenían exacto, se obtenía con mérito, ¿no? Con gran mérito, esas premiaciones. Y bueno, él era para mí un fotógrafo impresionantemente, o sea, para mí es un artista increíble y tuve la suerte de que me utilizó de modelo para un montón de cosas y él tenía cada idea y entonces me llamaba para que yo le siguiera sus locuras, este, en sus experimentos fotográficos y él me ayudó en todos mis montajes de teatro, ¿no? Entonces hice como grandes amistades con artistas impresionantes de la fotografía, de las distintas áreas del cine. De hecho, a principios de año hicimos un pequeño demo de un proyecto de cine que tengo, que va a ser mi primer largometraje, y el sonidista de Ifigenia fue Josué Saavedra, y también fue el sonidista de este demo que hicimos. O sea, hay una amistad de 40 años allí con esos grandes profesionales del cine, ¿no? Lamentablemente Iván Feo murió hace pocos, y bueno, también se había convertido un poco en mi mentor del cine, ¿no? Siempre Claro. era la primera persona a la que yo le enviaba las cosas ¿sabes? Esos maestros, además que te hablan con toda honestidad, y te ayudan ¿cómo te digo? A conseguir cierta claridad mucho más rápido, porque no se detienen en decirte las cosas para que escuches lo que quieras escuchar, sino para decirte lo que realmente consideran, ¿no? O sea, se empeñan mucho en ayudarte en serio, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un gran privilegio para mí, esa Claro. incursión en el cine con Ifigenia. Tú dices que ya habías leído la novela, ¿no? Y que te había gustado en bachillerato. Sí, Quizá nos puedes contar sí. un poquito de eso y después de cómo viste tú el proceso de adaptación, de llevar eso al cine. Que supongo que, claro, lo había hecho ya el director con un equipo, pero algo habrá participado. Sí, bueno, yo adoré la novela cuando la leí. Yo leía muchísimo, e incluso más que ahora. En esa época era una lectora, pero voraz. A mí lo que y siempre he creído que tengo algún problema, porque sobre todo y era muy dispersa, pero siempre me encantó leer. Y eso me ayudó en muchos aspectos de mi vida, muchísimo, porque tenía una curiosidad muy grande y me encantaba, estaba siempre muy abierta a leer cosas diferentes. Entonces, bueno, me encantaba. Yo leía esas novelas o qué sé yo, literatura rusa o de todo. Me encantaba, que sí, Ana Karenina, es que pensé esos personajes, me fascinaban, ¿no? Entonces uno tenía eso, o sea, cuando sueñas despierto, ¿no? Y te imaginas en esas situaciones y entonces era como una cosa para mí fascinante. Yo me quedaba horas hasta tarde leyendo siempre, ¿no? Como María Eugenia. Entonces, Así era María ah, Eugenia. Así es María Eugenia. exactamente, sí. Entonces, claro, cuando llegó a la audición, yo no entendía nada de cine, nada, absolutamente nada, ni de cómo entrarle a un personaje, nada. Pero Iván por eso no tenía como un juicio de valores con respecto o sea, entendía que era otro lenguaje, y la película, o sea, hacerlo en película era otra cosa, porque tú en el cine no tienes la literatura propiamente, tienes que alejarte de la literatura, ¿no? Es más, todas esas imágenes que te da una novela y es una interpretación. O sea, no es la María Eugenia Alonso o la Ifigenia de Teresa de la Parra, sino de Iván Feo, realmente, ¿no? Porque es la interpretación de Iván, ¿no? Entonces, y fue tanto el trabajo, fue un trabajo muy arduo. Y yo siempre pongo ese rodaje como ejemplo porque yo no pude, o sea, yo incluso cuando terminó el rodaje, lo primero que dije fue, yo no voy a hacer esto más nunca. O sea, tengo esta experiencia y más nunca, no, yo no vuelvo a hacer esto. Porque yo tuve una preparación,
con Iván, o sea, era muy intenso y durante muchos meses. Y entonces la vida me cambió completamente. El novio este que me tomó la foto, terminamos, después de, yo empecé como a interesarme por otras cosas, o sea, me apasioné por el cine, más que por la actuación, propiamente por el cine, ¿no? Y por todo el proceso, porque eso fue un filme escuela que enmarcado en la Escuela de Arte de la UCB, ¿no? Iván era profesor de la universidad y de la Universidad Central, y él hizo una cátedra de cine, y entonces había muchos pasantes, gente joven, entonces yo me sentía en mi elemento, ¿no? Y hice grandes amigos. Y estos eran como los papás, todos eran los jefes de área, eran los papás nuestros, pues. O sea, y nos regañaban. Bueno, eso era un día en todo ese rodaje me quedé dormida, un día. Y bueno, la cara de Iván es como si yo hubiera matado a alguien, pues. O sea, yo no te puedo explicar el nivel de disciplina y de rigor que había en cuanto a cumplir con eso. A mí me dejó una impronta muy, muy buena, muy especial, porque todavía a veces yo digo, ahora que los jóvenes y todos tenemos nuevas herramientas que son maravillosas para hacer cine. Podríamos decir que ahora el cine es mucho más cercano, porque cualquiera con un teléfono lo puede hacer. El tema es que se ha perdido un poco esa mística y esa preparación que debe tener algo, porque no es los equipos que tengas, es la gente que hace el trabajo, ¿no? Es la parte, o sea, el arte no lo da una máquina, lo da una gente que busca con esos equipos una cosa más profunda, o sea, busca un poquito más allá de lo que la herramienta te pueda permitir, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso fue un rodaje perfecto, perfecto. 10 semanas de rodaje tuvimos, y claro, eso que les decía, yo no estaba como tragada por el trabajo. O sea, fue una cosa que yo llegaba en la mañana, me iba en la noche, y eso era todo el tiempo. O sea, yo dediqué mi vida a eso durante los meses que duró la preparación y después la película, el rodaje propiamente. Y recuerdo que el último día de rodaje, yo me despierta, no, ya había terminado el rodaje, y al día siguiente yo me despierto en mi casa y le digo, mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué no me despertaron? ¿Cómo es posible? Voy a llegar tarde al rodaje. Y mi mamá me dice, pero María Ley, no hay que terminaron ayer de rodar. Y yo, ¿qué? Dios mío. Y me fui a la oficina inmediatamente y estaba todo el mundo igual de enguayabado que había terminado ese rodaje. Pero el día que terminamos de rodar, que fue en La Guaira, yo me monto en el transporte para regresar a Caracas, y estaba el productor, muy querido, uno de los del equipo de producción, y me pregunta, mira, ¿cómo bueno, ya ahora yo me imagino que tú ahora comenzarás a estudiar y vas a seguir trabajando como actriz, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, ¿qué? No, yo no hago esto más nunca. O sea, esta experiencia fue maravillosa, pero requiere demasiado de ti. O sea, yo tengo que dejar toda mi vida para entrar en este mundo, y así fue. Pero resulta que vaya, ya el cine me había atrapado, porque el cine tiene eso, el cine cuando es una cosa muy, muy poderosa para los que trabajamos en el cine. O sea, todo el que entra a hacer una película, cuando se hace con bueno, y en esa época era 35 milímetros, que se rodaba de otra manera, o sea, era una cosa muy impresionante. Y yo tenía esa edad, pues era una bebé. Entonces, claro, yo no me había dado cuenta que estaba totalmente ya marcada, pues, por esa experiencia. ¿Hay alguna escena que recuerdes o parte del libro o relación con algún personaje que haya sido especial que nos quieras contar? Sí, bueno, a mí me gustó mucho esa imagen que tenía Iván por ejemplo, con el tío Pancho, ¿no? La relación de ella de María Eugenia con el tío Pancho, que además convirtió a Adriano en uno de mis amigos más queridos, a pesar de la diferencia de edad. Adriano se convirtió para mí en una persona absolutamente entrañable, porque además era muy divertido, aparte de un hombre brillante, un gran escritor.
era muy divertido, tenía unas frases, era muy particular, ¿no? Entonces, claro, yo creo que Adriano se hizo a sí mismo, se hizo o sea, el personaje de Adriano en la película de Iván. Iván estaba buscando que el personaje del tío Pancho fuera como Adriano. Entonces, pues, y también como la abuelita, como Cecilia Martínez, ¿no? Eso fue una experiencia. Yo me siento demasiado privilegiada de haber trabajado con ellos y de que esa fuera mi impronta audiovisual, ¿no? Trabajar que fueran ellos mis primeros, mi acercamiento real con la actuación, porque a mí me pasaba que no entendía muchas cosas en ese momento, pero tenía la apertura como para tratar de entenderlas y, bueno, en el momento no me di cuenta todo lo que aprendí. Me di cuenta tiempo después, o sea, empecé a entenderlo tiempo después. Y después entré en el taller del actor, que Enrique Porte había sido mi profesor o sea, mi acting coach, porque tenía el trabajo con Iván Feo de dirección. Él era el director y él estaba durante todas las escenas, pero yo tuve un trabajo también con Enrique Porte del taller del actor, para introducirme un poco al mundo de la actuación, o sea, para ayudarme como a entrarle a los personajes, o sea, darme algunas herramientas, pues, para yo poder entender todo este tema. Pero yo creo que Iván tenía tan claro su interpretación de este personaje y de esta novela, lo que él quería contar de esta novela. Hay escenas bellísimas ojalá y tengan la oportunidad de ver la película. Es una película que no es fácil de digerir para las nuevas generaciones, porque es una película con un ritmo, eh, eh, bueno, es una señorita que escribía porque se fastidiaba, pues. O sea, en un ambiente con un tempo un poco más, tú sabes, pausado, o sea, no esa cosa tan vertiginosa como ahora, ¿no? Pero yo la volví a ver, Aquí en el Cineclub la hemos pasado. ajá, La hemos, la hemos visto y la hemos recordado ahorita que estamos leyendo la novela. O sea, es una película a la cual le tenemos cariño. Sí, tiene esas cosas que la hacen lenta, que la hacen tal vez muy distinta a las cosas de ahora, pero sí es entrañable para nosotros, sobre todo tu personaje, sobre todo ciertas cosas de allí, pues ciertas imágenes de allí que se quedan. a mí me gusta mucho toda esa parte de la muerte de Pancho, la enfermedad de Pancho. Es muy oscura toda esa parte, ¿no? Lamentablemente ahora no existe una copia de esa película en el formato en el cual se hizo. O sea, porque ese se hizo en un formato y después la Cinemateca le cortó el formato original, lo que hace que tú sabes que el cuadro de la pantalla, o sea, todo lo que tú metes dentro del cuadro de cine, es importante. O sea, todo cuenta. Entonces, si tú le cortas las esquinas así y lo pones de este tamaño, le estás cortando información. Sí, horrible, horrible. Entonces, lo que ellos hicieron fue que la estiraron para que se viera apaisajada, pero ese no es el formato original de la película. Sí, Iván sufrió mucho y hizo todos los esfuerzos por conseguir una copia. Yo incluso también, pues, tratando de buscar con la gente del SENAC, ¿cómo se llama? Lo de autores, para ver si sabían de alguna copia que hubiesen enviado a festivales, porque por ahí a lo mejor hay alguna copia que haya conservado su formato original, pero no la conseguimos con Iván en vida, ¿no? Me queda a mí un poquito esa tarea también tratar de conseguírsela a Simone, su mujer, y a su hijo, Andrés, que tengan la copia de la película como tiene que ser, ¿no? Porque de verdad que es una joya del cine venezolano. Yo sé que estoy muy involucrada, ¿no? También, no soy la mejor para juzgarla, pero, pero sí creo que Iván logró allí unas cosas bellísimas. Todo ese como chorizo que él hizo de escenitas, pequeñas escenas, escenitas como para mostrar el fastidio, o mostrar la relación de ella con el primo en la hacienda San Nicolás. No sé si van ya por la hacienda San Nicolás ustedes. No, Todavía no hemos no, llegado. no.
Pues tú Ok, sabes que me hiciste pensar ahorita, nosotros, bueno, tú sabes que tenemos dos festivales de cine que organizamos aquí en Bordes, que tenemos un cineclub. Nosotros desde el año 2008 pasamos películas una vez a la semana y hacemos cinefor. Es decir, nosotros somos cinéfilos, qué amantes maravilla. del cine. Pero club de lectura como tal nunca habíamos hecho, empezamos ahorita conversando entre amigas, tal. Y me gustó cuando empezaste la conversación hablando de tú a tus 17 años, lo lectora voraz que era, más que ahora, porque uno ahora de adulto y en estos tiempos de redes y de cosas y tan ocupado, lee Claro. menos que cuando se fastidiaba, cuando estaba encerrado en la casa. Porque hablando de las imágenes y de los lenguajes, yo me acuerdo que aquí vino Román Chalbo hace unos años y alguien le preguntó en una charla que dio que qué le recomendaba para hacer buenos guiones, que le diera alguna pista, y él le dijo, pues leer mucho, porque uno cuando lee se hace imágenes. O sea, no es tanto ver imágenes Mi- afuera y solo otros, es imaginarte tus cosas y la lectura te da eso. Eso fue lo que más me gustó, me ha gustado siempre de la literatura. De hecho, en estos días, hace un par de días, vi un documental sobre Humberto Eco, sobre la biblioteca de Humberto Eco, las bibliotecas de Humberto Eco. Les recomiendo que los vean, porque lo que él habla allí tiene mucho que ver con esto. Él es muy alejado de todo el tema de las computadoras y las redes, y buscaba, me recordó mucho a Borges en esa cosa fantástica, ¿no? Que le gustaban mucho los autores, ¿no? O fue la impresión que me dio de ver el documental, que le gustaban mucho los autores que no necesariamente persiguieran la verdad. A lo mejor estaban equivocados, mejor dicho, sí perseguían la verdad, pero a lo mejor estaban equivocados, no le interesaba que tuvieran la razón, sino que en esa búsqueda tuvieran la imaginación suficiente para meterse por todos los caminos. Y es un documental que me encantó por eso, me lo disfruté enormemente y además eh, 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 em, hay tomas de muchas bibliotecas que son alucinantes, bibliotecas de varios países, una cosa bellísima. Les recomiendo que lo busquen, ese documental. Si puedo, te paso el enlace. Ay, gracias, eh, me encantaría. porque claro, yo lo vi me parece que, no sé si fue porque tengo ahí Netuno, entonces ahí tengo el canal Europa, y, y lo pude ver en ese, no, o Film and Arts, fue en Film and Arts que lo pude ver. Exacto, está en Film and Arts. Si lo consiguen, búsquenlo, que tiene mucha relación con o sea, es que la literatura te abre otro mundo, ¿vale? Te abre el cerebro, te abre la imaginación. Bueno, a mí me ayudó siempre mucho. Lamentablemente que estos no son tiempos alejados de, de, de la literatura, sí, son alejados, porque ahorita hay como una cosa demasiado rápida, todo lo tienes que hacer de hoy para ayer, y las relaciones humanas, también eso va como va en contra de las relaciones humanas, porque yo veo ahora parejas de pronto jóvenes, y se los he preguntado a algunas amigas y amigos jóvenes, ¿no? ¿Cómo se comunican ahora, ¿no? Y de pronto están uno frente al otro y están hablando por el teléfono y están enfrente, uno frente al otro. Así Eso es. va a acabar con con la humanidad. Puede ser, ¿verdad? Pero bueno, todo ese bagaje de lecturas que tú tienes, que hiciste en tu adolescencia, en tu juventud, que sigues haciendo de todas maneras con menos voracidad, ahora lo estás poniendo en uso porque para los que no saben, ella, María Alejandra, ahora se dedica más que todo a la producción y a la dirección. Está trabajando en su primer largometraje. Aquí hemos exhibido dos de sus cortometrajes, que son muy bellos los dos, han ganado varios premios a nivel nacional, y pues está, no sé cómo va con el largometraje. Bueno, El, justo hoy estaba reunida en CENAC. Estamos porque tenemos, bueno, ideas innovadoras para conseguir fondos por otras vías, o sea, no dejando a un lado CENAC, obviamente, pero sí buscando otras maneras de apoyo para poder rodar, porque como sabes, no han abierto convocatorias para rodaje propiamente de largometrajes, han abierto para desarrollo,
y obtuvimos, fuimos a concurso para desarrollo de proyectos y nos vieron desarrollo de proyectos, no en esta última convocatoria, sino en la anterior. Y ya estamos cerrando, ya lo cerramos y quería apurarme con el cierre para poder, en caso de que abran para rodaje de largo, pues estar lista, porque no puedes tener un proyecto abierto si tienes que cerrarlo antes de solicitar otra, o sea, entrar a concurso en otra convocatoria, ¿no? Pero era un poco también como para saber que podemos contar con el apoyo institucional, a pesar de que no sea solo desde el lado económico, sino también como institucional, pues, que podamos saber que contamos con el Centro de Cinematografía Nacional, porque de otro modo, como, ¿no? Y también es un respaldo un poco para la empresa privada que quiera participar en la película. En fin, era un poco eso el objetivo de la reunión. Y bueno, hemos avanzado bastante. Hicimos un teaser de unos 5 minutos, que yo digo que ese es mi tercer corto. Ah, Pero bueno, claro, es teaser, ¿no? cuando Es puedas, un demo, ¿no es? para nosotros es Te ir. lo voy a pasar. Siempre hemos sido, tu cara es muy familiar para todos nosotros, pero por eso insisto en que, bueno, que ahora como que estás más enfocada en el tema de ser creadora detrás de la cámara y eso también es muy valioso y nos gusta porque, bueno, ahora es que tenemos para saber de las cosas que harás, eso me encanta. Ay, y si quieres, Fania, compártele a las muchachas los cortos, si quisieran verlos, por supuesto, me encantaría. Autoriza, por Eh, supuesto, claro que sí. Claro que sí. Son muy lindos los dos. Son muy diferentes los dos, pero son muy lindos. El primero mucho sobre el mundo de la actuación, del teatro, y el segundo sí muy familiar y muy, bueno, ahí se lo pasaré para que. Chévere. Bueno, Ay, pues chévere. yo creo que podemos ir cerrando. Tú tienes una vida muy ocupada y realmente te agradecemos que nos hayas dado este espacio. Yo creo que nos dejaste pues como algo afectivo, cálido para acompañarnos el resto de las reuniones que estaremos, no sé. Hay una pregunta. Ah, hay una pregunta. Ajá, Belkis quiere hacer una pregunta. Hola, Tienes que María. hablar, el micrófono en realidad está allá porque movieron la cámara. No, a mí se me ocurre, siempre cuando yo vi la película se me quedó eso como que, ¿dónde se filmó la parte de la hacienda? Porque decían que era en el tren del encanto. ¿Es verdad eso? Fíjate, el tren propiamente fue el tren del encanto. Sabes que hay una escena que es la llegada de ella, y, sí, y logramos mover el tren del encanto, logramos moverlo, que ya fue un logro inmenso. Pero la hacienda San Nicolás era una hacienda, era la hacienda del country, que es del Country Club. La casa, ¿sabes qué? El Country Club, no sé si han visto fotos o algo, tenía una hacienda que nosotros llevamos caballos y rodamos ahí una parte, la llegada de los caballos y toda la parte donde montábamos a caballo y todo eso, era en Paracotos, ¿no? Entonces se hizo en varias locaciones. ¿Y saben qué? La casa de la abuela fue íntegramente se hizo un estudio en el escenario del aula magna. En el aula magna. Sí, Eso fue se prácticamente montó. una superproducción. Es increíble porque el jardín ese interno de la abuela, eso todo fue en el escenario del aula magna. Todos los interiores de la película se construyó una casa ahí en el escenario del aula magna, imagínate tú. Entonces Iván logró esa película impresionante con unos valores de producción impresionantes. Oye, es que era un gran director y también un gran productor. Logró muchísimas cosas ahí y hubo apoyo increíble, no solo bueno, en esa época creo que no existía CENAC propiamente, sino lo anterior, Foncine, no sé, no me acuerdo bien cómo era, no recuerdo bien, creo que era Foncine, Sí, pero pues. bueno, exacto, era un ente anterior a lo que es ahora el CENAC, ¿no? El Centro de Cinematografía. Y logró también apoyo de otras instituciones, entonces fue maravilloso. Hizo también product placement, que es publicidad, imagínate, en una película que se desarrolla en los años 20, del siglo pasado.
y resulta que él logró, por ejemplo, la Previsora era uno de los patrocinantes, entonces, y había otro que logró poner por allí o por acá en dibujado de una manera así, tú sabes, de época, logró que tuviésemos esos patrocinios importantes, ¿no? Para la película. Wow, qué importante es la producción, ¿no? No solamente el ingenio artístico, sino también el ingenio como tal para los contactos, para todo eso. Sí, No sé si alguien más sí. quiere hacer alguna pregunta, María Alejandra, Sí, Jimena. sí. Bueno, súper contenta de poder tenerte aquí para todos y cada uno de nosotros. Mira, y pues me imagino, quería conocer, a ver, ¿cómo está María Eugenia Alonso hoy? O sea, ¿cómo la ves? Así como el anuncio de Iván Feo, que es tan sugerente como decías, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sabemos que estás por ahí. María Eugenia, ¿cómo la ves hoy? Bueno, a mí ese personaje, ese es uno de los grandes personajes. Esto es como cuando uno ve, por ejemplo, Casa de Muñecas, que yo siempre pienso en ese personaje, porque digo, ¿por qué una obra que se escribió hace tanto tiempo tiene tanta vigencia? Porque no está hablando de lo que se ve afuera, sino de lo que ocurre todavía hoy, incluso hoy en presente total. Cómo a muchas mujeres les pasa aunque de otra manera, pero es ese dilema, es ese problema que le ocurre a María Eugenia, hoy le ocurre a muchas mujeres, igual que el de Nora de Casa de Muñecas, hoy le ocurre eso a muchas mujeres. Entonces, porque lo que le ocurre a ella por dentro es el dilema que se plantea en la obra. No es realmente, es las decisiones que ella toma frente a una circunstancia, ¿no? Entonces, yo creo que tiene muchísimas, esas novelas que perduran, que perviven en el tiempo, que se mantienen, es porque se manejan con dilemas universales de la gente, o sea, son cosas que conectan en cualquier época. Son, no es exclusivo de una época, que va mucho más allá, ¿no? Es como una mujer, en el caso de Nora de Casa de Muñecas, como una mujer, eh, 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 y además no está contado, porque es la historia de cualquier mujer en realidad, pero no está contado en cualquier momento de esa mujer, sino en el momento en que esa mujer está ya en un límite, está a punto de explotar, porque si no fuera así no sería interesante. Igual María Eugenia está llegando a Caracas pensando, primero que acaba de morir su padre meses atrás, y ella viene pensando que tiene un dinero, que tiene unas propiedades, que está en otra situación, y ella va descubriendo al principio de la novela la traición del tío, va descubriendo poco a poco lo que ha ocurrido, ¿no? Que además no está en la novela de manera tan clara, cosa que me fascina, cosa que lo hace mejor todavía. Bueno, yo tengo muchos años que no releo la novela, pero demasiado, pero, ¿cómo te digo? No es obvio, o sea, es obvio, uno lo interpreta, eh, pero no están las pruebas de que el tío la robó. No están las pruebas. Ha podido ser que a lo mejor el padre hizo un mal negocio también y el padre estaba en París. Entonces, realmente no sabemos lo que ocurrió y entonces eso nos hace especular, que es la maravilla de la literatura también, que nos permite hacernos nuestra propia historia. Entonces yo pienso que María Eugenia está por ahí, absolutamente. Podría hacerse una nueva versión de María Eugenia y va a estar por ahí, igual que de Nora de Casa de Muñecas, porque, porque son esos dilemas, o sea, estás atrapado dentro de algo eh, que bueno, al final ella decide como, y por eso el nombre también, ¿no? Ella toma su decisión, no les voy a contar porque no me voy a hacer el final, pero cómo toma su decisión, ¿no? Eh, Se siente que no tiene escapatoria. Eso suena demasiado cercano o sea, aunque sea algo que tenga una gente en la cabeza, suena demasiado cercano, ¿no? Para muchas mujeres todavía hoy en día, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que esto es lo grande de esas novelas y de la literatura, y eso es lo que nos acerca y hace que pervivan, ¿no? Que se mantengan en el tiempo. Así es.
Jimena, gracias por la pregunta porque, pues, no sé, yo creo que le da todo el tono a esto de cuando iniciamos el club de lectura. Yo sentía que hoy día siguen existiendo muchas María Eugenia por ahí caminando y sí, es muy actual porque bueno, es un libro, es un clásico. Usted al inicio mencionó algo sobre la inmediatez en la que vivimos todos los días, ¿sí? En la que estamos sumidos y yo creo que ya van 8 semanas en que hemos estado reuniéndonos y todos los días, cada vez que nos sentamos aquí, usted es la cara de María Eugenia Alonso. Sí, ¿sí? claro. Sí. Entonces es algo muy agradable y significativo que te hayas tomado el tiempo para estar aquí ahorita, porque pues bueno, siempre, cada miércoles llegamos y nos sentamos y aquí está María Eugenia entre todos nosotros y uno podría pensar que la gente no se toma el tiempo de la lectura, pero pues sí, porque no, yo tengo que llegar a la lectura, o también el backstage, podríamos decir, de este club de lectura es, ay, ¿cuándo va a terminar? Al fin vamos a terminar con la primera parte, lo que decía al inicio de lo accidentado, porque a veces nos ponemos a hablar o vamos a seguir leyéndolo mucho más rápido para que podamos terminar de una vez por todas el libro, pero pues es lo sabroso de darle sentido a esa trama que está tejiendo o que tejió Teresa de la Parra y cada miércoles nosotros la destejemos, la tejemos. Ahorita estamos en esta polémica, en esta discusión que tiene lugar. Usted dijo que no había leído el libro, que tiene rato sin haberlo leído, pero pues bueno, aquí le comentamos, estamos con abuelita contando reclamándole a María Eugenia que porque llega tarde, la pérdida de la inocencia, y eso sí, es degustar, es tejer y destejer e ir uniendo los hilos que le dan sentido, no solo a la lectura, no solo el ratico que estamos aquí, sino el sentido que le damos todos nosotros, porque yo a veces decía, no, terminamos una sesión y qué bueno que nosotras ya tenemos más independencia, pero el lado oscuro es que, y los pensamientos y las decisiones que tengo que tomar cada día, puede ser que esa independencia pues solamente sea una palabra, pero en el fondo es algo opaco, ¿no? Entonces, estamos aquí muy contentos con Fanio porque este espacio nos ha servido, tiene mucho tiempo promoviendo la cultura, el cine, a través del Cine Club, pero es la primera vez que se hace este club de lectura y es agradable porque es un espacio para los libros, para la literatura y sobre todo la literatura venezolana, ¿sí? Porque casi siempre se puede privilegiar la literatura universal, pero oye, nos estamos sentando a darle voz a uno de los grandes, o creo que la más grande, o no sé, cada día, o no sé, cada vez que yo me tomo el tiempo para no solamente sentarme aquí con ellos, sino el antes, porque tiene el antes, el durante y el después, es ir descifrando nuevas cosas de Teresa de la Parra y de María Eugenia. Entonces a veces uno va por la calle o está en la universidad y dice, esta chica, ¿qué tendrá esta María Eugenia? Esta otra versión de la María Eugenia. O todas somos diferentes, estamos en diferentes etapas de nuestra vida con María Eugenia. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben, usted es la cara de todos nosotros. No queremos otra María Eugenia. Qué privilegio, qué privilegio. Bueno, gracias a ustedes más bien, gracias porque de verdad para mí es una belleza y me siento súper honrada de que ustedes le pongan mi cara a María Eugenia. Es muy especial eso para mí y además me parece que tienen un tesoro ahí. Se están profundizando en una obra de las grandes de la literatura venezolana y profundizar siempre hace que uno crezca un poquito. Y en estos tiempos de superficialidad y de desconexión, pues estas cosas hacen que uno como que entienda un poco más de la vida, de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, bueno, las felicito, me fascina eso del club de lectura. Yo digo, ojalá estuviera yo allá sentada con ustedes en esas sesiones, porque me parece precioso lo que hacen y de verdad que creo que es, bueno, un alimento para el alma y muy enriquecedor.
seguro las va a ayudar en millones de esquinas de la vida, de las maneras que uno menos, bueno, como hacen los libros y como hace el cine y el arte en la vida de uno, ¿no? Que es como que, para mí, lo más importante, Así es. lo que más enriquece. Pero bueno, muchísimas gracias. Ah, Y ahora, seguiremos en contacto. Un abrazo. gracias.